Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En este primer bloque voy a conversar con el economista Luis Seco y con Gustavo Araujo, que es jefe de research de Criteria. Bueno, ¿ustedes están entre los que esperan que luego de las elecciones vayamos a un nuevo esquema cambiario en Argentina? Yo creo que va a ser algo más amplio que un nuevo esquema cambiario. Me parece que hay que relanzar todo el programa de estabilización. La parte cambiaria es un componente, pero que tiene que estar alineado con lo que hace a lo fiscal y a lo monetario, que son temas que no lo podés dar por sentado ni al ancla fiscal. La política monetaria me parece que es mucho menos transparente y clara y menos sujeta a reglas, como dijo alguna vez Caputo, de lo que realmente él dice. Así que creo que se viene un nuevo programa y por eso estamos viendo todo este ruido y esta zozobra, digamos, en estos días previos, porque el mercado está convencido de que hay otra cosa después de octubre y vos lo que tenés que hacer es esperar eso, tal vez con las posiciones menos riesgosas posibles, ¿no? Bueno, tu visión al respecto. No, coincido plenamente con lo que dice Luis. El mercado le ha asignado al 26 de octubre una especie de día pivot. Y se espera que después de ese día algo tenga que suceder, en particular en el frente cambiario y monetario. ¿Qué? No se sabe. La verdad que pocos son capaces de afirmar qué va a suceder. Si hay expectativas o incluso deseos de que se quiere que pueda suceder, pero... ¿Y cuál es el resultado, a juicio de ustedes, que está esperando el mercado, que lo tranquilizaría, que le daría una perspectiva mejor? Mira, yo diría que de los resultados políticos de la elección, se me ocurre que el mercado con una diferencia de menos 5 puntos a nivel nacional respiraría muy tranquilo. Tal vez entre 5 y 7 puntos es lo que hoy tienen los precios de los activos de riesgo de Argentina. Más de 7 puntos de diferencia, yo creo que puede haber una corrección seguramente el lunes 27 por la mañana. Pero, digamos, me parece que hoy lo que esperan en el cortísimo plazo es algo concreto de parte de los Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos, el anabólico de los tweets duró poco y ahora lo que hay que hacer es algo, tiene que materializarse en alguna ayuda más concreta. Si no, el 26 de octubre, él está mucho más en el día a día del mercado que yo, pero el 26 de octubre queda lejísimos. En términos de mercado queda lejísimo. Lejísimo, son como 16, 17 ruedas, son 26 días, 16, 17 ruedas. Queda muy lejos y efectivamente, como dice Luis, quizás lo que espera el mercado o lo que los participantes que estamos en el mercado esperamos, deseamos es dejar de lado quizás un poco las expresiones tuiteras o las ayudas que se limitan al mundo de X o de Twitter y ver lo concreto, ¿no? Y entendemos que no va a pasar. Ojalá que sí, pero no va a pasar antes del 26. Hay en el segundo tuit contundente y relevante que hace Scott Bessent, titular del Tesoro norteamericano, el pasado miércoles, hay una línea que no es menor y que hay que tomarla en serio, que presenta cierta condicionalidad de dicha ayuda a un resultado electoral. Por lo tanto, te diría que todo colapsa en analizar y esperar el resultado de las elecciones, el mundo político más que económico en ese sentido. Pero ¿cuál es el resultado que cambiaría esto a partir de un resultado? ¿Qué es lo que se supone que el gobierno va a estar en condiciones de hacer que no puede hacer ahora? No te quiero esquivar el bulto, no quiero esquivarle el bulto, pero ni que te comas ninguna magia, pero cualquiera sea el resultado, tienen que cambiar el programa. Lo que vimos ahora es que mostró una fragilidad y una falta de consistencia muy fuerte. Entonces, uno puede decir, bueno, le fue muy bien, mirá, seguramente habrá euforia si le va bien durante unos días, la apreciación de los activos de riesgo y demás, pero después va a quedar, pero tenemos el mismo programa que antes. Entonces, me parece que ahí yo te diría, el resultado electoral no importa, desde el punto de vista de la necesidad de hacer un nuevo programa. Sí importa lo que vos dijiste, o sea, qué grado de libertad va a tener para hacer qué programa. Porque obviamente uno cree que si gana puede hacer un programa con algo más de holgura, tiene algo más de tiempo, incluso hasta para pensar y diseñarlo si lo hace con el mismo equipo económico, ¿no? Un montón de variables. Pero para mí, hoy la necesidad de un nuevo programa económico es independiente del resultado electoral. Y vos decías recién, Gustavo, que nada va a cambiar. Tampoco va a cambiar siquiera con la visita del presidente Milei con Trump el 14, 12 días antes de las elecciones. ¿Eso tampoco crees que va a tener algún impacto sobre el mercado?
Ojalá que sí, y lo tendrá si de esa reunión sale algo más concreto que tan solo una foto o un tuit enmarcado. Por supuesto, es bienvenido eso, el apoyo de Estados Unidos es algo positivo, no quiero decir lo contrario. Y fue contundente, pero se limitó a lo dialéctico por el momento. Y el mercado, y corta duración incluso. Bueno, duró 3 días en términos de mercado. A partir del jueves los mercados empezaron a darse vuelta. Y con 7.000 palos de por medio, ¿no? Sí. Porque no solo fue los tweets. Claro, no solo los tweets, sino además la liquidación de las... El lunes 22, a ver, brevemente, el 19 de septiembre nos fuimos a dormir y a encarar el fin de semana lleno de preguntas. Y el lunes a la mañana nos despertamos, por un lado, con un primer tuit de Besen, y por otro lado, un cambio de juego en términos de retenciones que fue sorpresivo, que con el tiempo generó cierta polémica, cierto debate, pero sí. Bueno, el viernes 19 nos fuimos a dormir, como vos decís, con muchas dudas, pero también algunas certezas de que el lunes no podía arrancar la semana financiera de esa manera. No. Ahí va a ser muy difícil. Exactamente. Muy difícil continuar con días como los que se vivieron. En realidad, visto en perspectiva, como lo que se vivió desde el lunes 8 de septiembre hasta el viernes 19, es decir, post resultado electoral de Provincia de Buenos Aires hasta el 19 de septiembre. En donde ahí principalmente lo que sucedió es la diferencia entre la expectativa y la realidad fue demasiado grande como para que el mercado pueda asimilarlo bien. Y fue ese desgaste hasta el 19 de septiembre que impulsa el lunes 22 a hacer algo. Bueno, un poco abonando lo que dice Luis, las dificultades en algunos temas del programa económico comenzaron hace tiempo, mucho antes del resultado adverso en la provincia de Buenos Aires, cuando se suponía que el gobierno empataba, perdía o ganaba por poco la provincia de Buenos Aires, no por 14 puntos. Aún así hubo problemas. Sí, no, y hay un problema que conversábamos antes de sentarnos en esta mesa, que es que yo creo que hay errores de comunicación muy grandes. O sea, cuando un equipo económico, en sus 3 personas más relevantes, más el presidente, te dicen, este es el programa económico hasta octubre, vos generás todo ahí ya por per se, todo un ruido innecesario, porque las expectativas de transitoriedad de los ajustes del programa económico son un obstáculo formidable para el buen funcionamiento de cualquier programa, incluso el mejor pintado. Si vos decís, mira, esto va a durar hasta acá, vos automáticamente empezás no te digo que a jugarla en contra, pero si esto ya no dura más, tengo que tomar posiciones sin saber, como decías muy bien vos, qué viene después. Entonces a mí me parece que se cometieron algunos errores también en la comunicación del programa, lo cual es sorprendente porque uno dice, bueno, este gobierno se supone que de comunicación entiende, y después mirás que hay errores de comunicación en varios sentidos, pero yo diría, en general me parece que se creó esa expectativa y el programa desde abril, porque lo que pasó en abril fue que, yo creo que la última vez que estuve con vos justo te lo explicábamos, lo charlábamos, que era, en abril cambiaste de programa económico. Era un programa basado en el tipo de cambio, que vos lo ves todos los días, al 1%, al 2% mensual, pero sabés cuánto vale, a uno que está basado supuestamente en la cantidad de dinero. Y vos mirás la cantidad de dinero y hace así. Entonces vos decís, che, ¿cuál es el ancla de esta economía? Ahí no sabes, te parece que el Banco Central interviene para que sea el dólar, pero al mismo tiempo la cantidad de dinero, las tasas de interés que rol tienen, los títulos públicos que son el principal instrumento de la política monetaria. Entonces, es un berenjenal enorme y eso tiene que cambiar, no puede seguir así. Y eso era el programa desde abril. Si vos mirás, digamos, la economía se estancó desde abril, el ruido empezó desde abril. Levantaste el cepo, con lo cual el atesoramiento se hizo extremo a partir de abril. No estoy en contra del cepo, de haber levantado el cepo, yo creo que lo deberían haber hecho antes, no tan cerca de las elecciones, pero bueno, se hizo ahí. Me parece que ahora tenés que ir a un programa que cierre mejor por todos los flancos, ¿no? ¿Y cuál crees que va a ser, Gustavo, el impacto en el mercado de las restricciones a operar el mercado cambiario que se establecieron recientemente? Bueno, múltiples. En general, esto es como los viejos dibujitos que uno veía, que la máquina que está a punto de explotar y que uno pone una mano para que no explote por acá, pero empieza a salir vapor por otro lado, ¿no? Estas medidas que se van sucediendo muchas veces son para tapar problemas de las anteriores. El mercado, lógicamente, nuevamente volvió a ir por el dólar
y hoy cerró el contado por arriba de la banda superior, con una intervención que al día de hoy no queda muy clara del Tesoro en el mercado. Por lo tanto, nada. Y brecha, ojo, ¿no? y la brecha, que es una brecha que vuelve. Es inevitable con estas medidas. Es inevitable y vuelve. Recordemos, la semana pasada había una brecha por debajo de 2%. Hoy la brecha está por arriba cómoda del 10%. Y la brecha, como dice nuestro amigo Carlos Melconian, es buchona, ¿no? Cuando vos ves brecha, decís, che, que acá hay algo que no está funcionando bien, digamos, empezás a sesgar mecanismos de formación de precio y demás que tenés que evitar que perduren en el tiempo, ¿no? Bueno, y además el riesgo país, que había bajado de 1.500 a 900, volvió a trepar esta semana. Volvió a trepar exactamente. De nuevo, el 19, 1.400 y pico, o 1.300. Miércoles pasado llega a 8.98, por debajo de 900, y nuevamente pegó la vuelta por arriba de los 1.000. ¿Y va a seguir así hasta las elecciones, según tu razonamiento? O hasta que haya algo concreto. Hasta algo concreto. Puede haber subas circunstanciales, suba de precios o baja de riesgo país circunstanciales, en función de nuevos piezas de información que se agregan a lo que ya existe, pero hasta que no esté lo concreto sobre la mesa, este es el programa cambiario, monetario, en términos generales económicos, que se va a seguir, no creo que sea sustentable un riesgo país. Lo importante es que el trabajo más difícil está hecho, ¿no? O sea, sí, por supuesto. El tema de que la sociedad argentina haya internalizado como lo hizo la cuestión fiscal, me parece que es una plataforma inédita para construir un buen programa. Pero bueno, el diseño de este programa era un diseño en fases, que tal vez fueron demasiadas fases durante mucho tiempo, y ahora tienen que relanzarlo sin fases, espero, que no sea la cuarta o la quinta fase del mismo programa, sino un programa nuevo. Pero tiene una plataforma fiscal que en el pasado no existía, ¿no? Y eso yo diría que nos da una expectativa para creer en que esta vez se puede armar un programa. Ahora, por eso te digo, yo espero, porque me quiero corregir algo que dije, yo espero que el gobierno piense como pienso yo, en el sentido de que hace falta el programa cualquiera sea el resultado electoral. ¿Y cómo ven la evolución de las tasas? Bueno, muy cuestionadas por su impacto en el nivel de actividad. El gobierno la semana pasada parece haber tomado nota de eso, una baja en las ruedas simultáneas al 25%. De todas formas, no son tasas la estructura general de tasas de la economía no sigue siendo una estructura de equilibrio de largo plazo. Un cambio sostenido en el tiempo y que permita una actividad concreta en la economía real de nuevo es otro diseño de política. Bueno, porque una característica que destacaban mucho de sus colegas de este programa con relación a otros era la reaparición del crédito en la economía argentina, que le da un dinamismo adicional. Sí, igual ahí hay que ponerlo en perspectiva, porque seguimos hablando de que el total de crédito del sector privado son 10 puntos del PBI. O sea, tenemos el sistema financiero más chico de toda Latinoamérica, salvo Haití y Venezuela. O sea, República Dominicana, no tengo nada en contra de los dominicanos, pero República Dominicana tiene un sistema financiero más grande que el de Argentina, medido por los préstamos en términos del PBI. Entonces, yo por eso no me parece una buena movida esta de haber bajado la tasa de interés ahora, tanto. ¿Por qué? Porque no ibas a reactivar la economía con eso. La economía no se va a reactivar porque tengas tasa más baja de acá hasta las elecciones. ¿Por qué? Porque está todo el mundo así. No, esperemos, veamos qué pasa con las elecciones, veamos que estamos como Besant, ¿no? Diciendo, veamos el resultado, veamos si el gobierno hace algo. Entonces, la baja de tasa desde el punto de vista de actividad económica, ningún efecto en el corto plazo. Y me parece que desde el punto de vista de portafolio y demás del sistema financiero, estás como echándole un poquito de leña de fuego al dólar, ¿no? Camino a las elecciones, ¿cómo ven el comportamiento de la inflación? Muchos están diciendo que este mes el mes que termina va a tener con un 2 adelante. Mira, Juan, puede ser. Lo que sí es cierto es que el gobierno, en eso sí hay que ser categórico, no nos deja de sorprender.
el último 1.9 de inflación también era precedido de expectativas de inflación por arriba de 2.1, 2.2, etcétera, y muestra un 1.9. Quizás reflejo de una actividad mermada, eso no se discute, pero si hay algo que tiene en claro el gobierno es que ese es un ancla importante y que si es 2.1 será una respuesta a cuestiones coyunturales, pero que hay una decisión política de que eso es importante manejar. Bueno, la tasa de inflación y el nivel del dólar son dos precios claves que todos los gobiernos buscan tener apaciguados de cara al proceso electoral. Sí, sí, claro. Sí, digamos, tal vez tanto énfasis en inflación le generó cierto descontrol o desequilibrio en algunas otras dinámicas. Estoy pensando básicamente en la apreciación real del tipo de cambio, haber mantenido durante tanto tiempo el ancla cambiaria tal vez contribuyó a parte de lo que estamos viviendo en este momento. Pero sí, son activos que la sociedad valora. Lo que pasa es que yo, digamos, ya este año sabíamos, el presidente es un tipo muy inteligente. Y cuando empezó el año, ¿qué sabía? Sabía que le había ido demasiado bien en el primer año, que el segundo año hacer delivery era de cualquier cosa iba a ser más difícil porque es electoral y siempre los segundos años son difíciles para cualquier gobierno, mucho más si te fue bien en el primero. Y entonces dijo, vamos a tener un año movido y demás. Y él sabía que a la sociedad argentina de estabilizarte la inflación en torno al 3 primero y después al 2, la diferencia entre el 3 y el 2, entre el 1,9 y el 2,1. Y viniendo de un 20, ¿no? Pues, sí. Es como que, bueno, ya la inflación ya la corremos. ¿Qué otro tema tenemos pendiente? Bueno, tenemos pendiente un montón de otros temas. Y esos son los que salen ahora. Salieron los fiscales primero, o sea, en qué gastabas, para qué había plata y para qué no había plata. Sale la cuestión de la actividad económica, la cuestión del empleo, se discuten cuestiones. Al 2-3%, cuando estaba al 20% la inflación, hablábamos de pobreza, pero nadie discutía si era 31,6 o 38,1, si a ver si estaba bien medida la encuesta de gasto. Entonces digo, la sociedad empezó a discutir otros temas y ahí es donde son temas mucho más complicados de hacer el delivery y me parece que eso es donde estamos hoy. Yo lo que creo es que se ganó una batalla que la estabilidad es condición necesaria para todo lo demás. Pero, y hay siempre como en todo en la economía hay peros y peros cada vez más grandes a veces, lo que tiene que consolidar ahora de nuevo, lamentablemente, es dar la sensación de que esa estabilidad llegó para quedarse, y no que es una cuestión transitoria de un programa que está condenado a ser modificado en 20 días. Bueno, nombrabas recién el tema del empleo. ¿Crees que es un tema también en este momento que tiene algún impacto en comportamiento electoral? ¿Lo están mirando los mercados por algún motivo? A ver, el empleo parece ser el segundo tema de mayor importancia después de la inflación. Y como decía Luis, resuelto, podríamos decir resuelto el primero, sí. Aparece el segundo. Por cómo se mide es difícil de determinar a qué niveles estamos actualmente, pero que sin dudas puede jugar al momento de las elecciones de octubre. Personalmente no creo que sea definitorio. No es que eso va a ser el factor que determine para qué lado va el voto en términos globales, pero es un factor a considerar, sí. Sí. Bueno, igual la sociedad, lo vamos a ver después en el próximo bloque, se ha puesto menos optimista sobre la marcha del programa económico y sobre el futuro inmediato de Argentina, ¿no? Eso dicen las encuestas, sí. Pero es eso, lo que dicen las encuestas. Después, de nuevo, quizás el mercado nuevamente, y me incluyo en esa abstracción, le asignamos mucha relevancia al 26 de octubre, pero es ese día en donde, en todo caso, el pueblo hablará y dirá cuán conforme o no está con la marcha de la economía. Claro, además del resultado, y le pregunto esto a los dos, de las elecciones, porque en definitiva, como el presidente lo planteó, va a tratar de mejorar su representación parlamentaria, todo indicaría como parte de un nivel bajo que lo va a lograr, pero tampoco va a tener un número suficiente como para hacer todas estas reformas estructurales que siempre se plantean, la reforma laboral, la reforma del sistema tributario. ¿No está también el mercado, debería estar más preocupado por encontrar un gobierno más predispuesto a buscar algunos acuerdos y consensos políticos, sobre todo porque ya lo hizo al principio de su gestión con los gobernadores, ¿no? Ciertamente, ciertamente. El encontrar ciertos acuerdos políticos que parece hasta el momento, bueno,
Justamente hoy tuiteó no se puede esperar todo el resultado de las elecciones. Hace falta también acción política posterior. Exactamente. Bueno, hoy tuiteó el expresidente Mauricio Macri afirmando que está predispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar al presidente Milei, lo cual es un gesto luego de una reunión que afirman sucedió el sábado en la Quinta de Olivos. Eso es positivo. Lo interesante es que en otro contexto, una señal de ese tipo hubieras tenido el mercado para arriba. Exactamente. Y no lo tuviste. Claro. Entonces ya me parece que yo lo llamo anabólicos, ¿no? O sea, los tiempos de los anabólicos se van agotando para el presidente. Las fotos, las mesas de diálogo, todo esto que hace al decir, che, mirá que las tiene todas con él. Me parece que el tema del empleo, lamentablemente, es algo que las economías generan empleo cuando invierten. Y pueden pagar buenos salarios cuando invierten, con lo cual es un desafío de mediano y largo plazo para Argentina, la generación de empleo de calidad. Ahora, el tema es que vos en el corto plazo tenés que recrear cierta mística y que creo que es lo que perdió Milei. O sea, Milei sigue tratando de convencernos de que esta vez es diferente, que es Argentina potencia en 30 años, digamos que se va a estar en el podio de los países más desarrollados del mundo y demás. Ya es como un discurso que vos viste nos genera el entusiasmo de antes. Y me parece que básicamente porque la gente percibe que en el cortísimo plazo lo que está en discusión es la estabilidad. En un contexto de mayor estabilidad, ese discurso de Milei lo compramos todo, le ponemos la firma y estamos con él. En un discurso de inestabilidad, decir, no, pará, ocupate de las cosas urgentes y después hablemos de los próximos 30 años. Y me parece que ese es el debate post-octubre y por eso te decía de que el gobierno tiene que darse cuenta que para volver a debatir estas cuestiones de mediano y largo plazo necesita consolidar la estabilización y para eso necesita un nuevo programa económico. Bueno, y también necesita, ¿crees vos, diálogo político en el Congreso? Sí, porque no va a tener número suficiente para esas reformas que se esperan, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y por eso se le puso tanta importancia del lado incluso del gobierno a esta elección. Es decir, necesita una elección buena para poder generar esos consensos. Ahora, toda tu prédica y todo tu accionar tiene que ir a conducir a eso y eso es lo que está todavía en discusión, ¿no? Gustavo, para terminar, toda esta discusión se da en el ámbito específico de los mercados en un contexto favorable para la Argentina. En el sentido, digamos, el dólar se está debilitando en el mundo, la tasa de interés está estabilizada y tendencia a la baja, el real se debilitó, se fortaleció mucho, así que son todas buenas noticias para Argentina. Sí. Vivimos en un mundo, salvo el precio de la soja, que no está como en sus históricos, que siempre Argentina es un motor importantísimo para la economía, el resto, y el petróleo, que está para la baja, y el sector energético lo mira mucho. Estamos en un mundo súper positivo para la Argentina, por eso sería buenísimo poder encontrar ese equilibrio, ese nuevo equilibrio entre política y economía que permita aprovechar el viento de cola, como se decía antes, ¿no? Siempre nos fue mejor a nosotros con un dólar bajo en el mundo, ¿no? Así es. Y lo mismo está pasando con Brasil. Así es. Bueno, a los dos, Gustavo Araujo, Luis Secco, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Hacemos un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitalers.telecom.com.ar. Telecom.
En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Muy bien, último bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora con Lara Goiburu, que es de Management and Fit, y con el analista político Carlos Fara. Bueno, estamos en las últimas semanas ya de campaña y el dato novedoso es que el presidente parece que se puso al frente de la campaña del oficialismo, ¿no? Salió de gira ya Javier Milei en este último mes de campaña. Este lunes ya viajó a Tierra del Fuego, este viernes también va a estar visitando Santa Fe y Entre Ríos, pero hay una clave, hay un hilo que une estas provincias, que es por un lado las más pobladas, así como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que juntas reúnen el 60% del padrón y que van a ser las más definitorias para la composición de la Cámara de Diputados. Pero, por otro lado, también va a priorizar las provincias que eligen senadores, que son 8. Ahí tenemos un mapita para poder mostrarlas. Entre ellas está Entre Ríos, pero también la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Tierra del Fuego. Bueno, ahí lo tenemos en pantalla. Ahí es donde Milei va a hacer foco en esta campaña, que como decíamos recién, él es quien está viajando y quien es el protagonista. Si bien tiene a sus candidatos en cada distrito, es él el sello de esta campaña. ¿Qué explica esta presentación de Milei ahora tan activa en la campaña? La falta de buenos armados locales, el desconocimiento de los candidatos de la Libertad Avanza. Sí, a ver, el principal activo, ¿no? Claro. Digamos, aún con desgaste, etcétera, obviamente es el principal activo. Creo yo que esto también, digamos, lo que indica es que volcar algo, digamos, del desequilibrio que existe hoy en el Senado a favor de la Libertad Avanza es muy importante, teniendo en cuenta, digamos, por lo menos de generar una traba. Obviamente, digamos, va a estar lejos de cualquier mayoría desde ya, digo, pero efectivamente puede duplicar la cantidad de senadores, digamos, en algunas de esas provincias y pasar de tener 7 a tener 14 o 15, ¿no? Lo cual está lejos, por supuesto, digamos, de la discusión, pero digamos, puede efectivamente generar, digamos, alguna traba en situaciones claves, ¿no? Digo, juicio político, vetos, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, ¿qué es? No, yo quería hacer una pregunta vinculada a esto que decías vos. ¿Cómo se lee el resultado del 26 de octubre? ¿Qué es lo importante? ¿La cantidad de votos sumado en todo el país? ¿La cantidad de legisladores que se van a elegir? ¿El resultado de la provincia de Buenos Aires, como era antes, ya no es más porque hubo una elección previa? ¿Qué es lo que importa? Da la sensación que el presidente, en una entrevista que hizo este martes por la mañana, señalando que, dice, lo que cuenta es la composición de las cámaras. Plantea que eso es la forma que hay que contar el resultado, porque es obviamente la que más lo favorece, ¿no? Totalmente, por lo que decías vos. Totalmente así. Pero bueno, el titular va a ser quien saca más votos. ¿Okay? Hay que tener en cuenta, digamos, un detalle, que es la Libertad Avanza se presenta en los 24 distritos, ¿no? Fuerza Patria no. Entonces, obviamente, eso lo ayuda en la posibilidad de ser el más votado. Después discutiremos el porcentaje, digamos, cuánto es una victoria deslucida, una victoria, digamos, más holgada, pero claramente, digamos, el titular va a ser eso. Provincia de Buenos Aires va a ser muy importante. Lo que pasa es que ya, al haber tenido la previa el 7 de septiembre, le quito un poquito de impacto, vamos a decir, de emoción, ¿no?, a ese detalle. Eso quería consultar. ¿Qué es un buen resultado, tanto en términos de la composición del Congreso, como decías, bueno, este tercio, estos 87 héroes en diputados, y en términos del porcentaje agregado a nivel nacional? Bueno, el titular del día siguiente, como decía Carlos, va a ser a nivel nacional cuántos votos sacó y cuántos votos perdió. Y creo que en este momento por el que está pasando el gobierno nacional, donde especialmente se venía incubando una situación de descontento en la ciudadanía y especialmente después de Provincia de Buenos Aires,
Eso transparentó la situación por la que están pasando muchos argentinos y argentinas en términos de llegar a fin de mes, en términos de la subsistencia diaria. Bueno, ese porcentaje va a ser importante al día siguiente, el lunes 27, en el titular, es cuánta gente apoya la gestión de gobierno a nivel nacional. Dado que lo que estamos viendo en las encuestas es que está bajando ese apoyo, esa confianza que se tenía en enero de este año, o sea, el país, la Argentina que teníamos en enero de este año es una muy distinta a la que tenemos en septiembre, octubre de este año. Entonces, ese título va a ser importante. Ahora, si pensamos en los 2 años que restan de gobierno, bueno, el gobierno necesita, y el presidente es consciente, lo dijo esta mañana, fortalecer su bloque legislativo. Ya no aspiran a mayorías, pero sí a fortalecer un bloque legislativo que le permita de alguna manera controlar el Congreso. Lo que hay que ver es de qué manera después se da eso cuando van a seguir siendo una minoría si las encuestas de hoy se repiten en los resultados electorales. Es decir, la composición del Congreso es relevante a partir del 10 de diciembre, pero el día siguiente de la elección, el resultado que se lee es la cantidad de votos que sacó. Sí, absolutamente sí, absolutamente sí, y digamos de alguna manera, especulando por supuesto, este porcentaje podría, digamos, dar un poco el indicador de cuánta aprobación tiene la gestión, ¿no? Y entonces obviamente ese también va a ser un te puedes ganar a lo pivo, ¿no? Digo, puedes ganar pero de manera deslucida, independientemente de que va a crecer mucho en diputados y senadores, sin duda. Bueno, lo que también decía recién Lara, un poco hay que ver después qué se hace con ese resultado, porque quizás es importante para el gobierno la cantidad de legisladores que sumen en ambas cámaras, pero también va a ser importante la actitud que tome el gobierno, como si va a volver a intentar construir mayorías con acuerdos como hizo con los gobernadores al principio de su gestión, o va a ser una línea más confrontativa. Sí. No, hasta ahora la línea confrontativa que los últimos meses empezó como a recrudecerse va a terminar o está mostrando su límite, ¿no? Creo que quedó claro que el Congreso estaba dispuesto a negociar, pero no a enfrentarse de una manera tan difícil como sucedió en los últimos meses, y el Congreso mostró las uñas. El Congreso dijo, acá estamos, somos un poder más del Estado y estos son los límites. Bueno, continuar con esta política después del 10 de diciembre o con esta forma de hacer política después del 10 de diciembre no pareciera ser, dado que el Congreso mostró para qué está, no pareciera ser lo más racional, pero habrá que ver qué sucede en el futuro y qué rol juegan también estas terceras fuerzas que probablemente tengan un buen resultado en algunas provincias como Córdoba, Santa Fe, Jujuy, donde los gobernadores están jugando fuerte por su propio sello. Este martes se reunieron los gobernadores de Provincias Unidas, dieron algunos discursos hablando del interior productivo, ¿no? Cada uno invitando a votar a Provincias Unidas. ¿Qué se espera para esta fuerza? A ver, yo creo que va a ser el tercer actor, ¿no? Aunque más no sea porque adentro están Santa Fe y Córdoba. Aún no ganando, pero digamos de todas maneras van a aportar muchos votos. Son 6. Después hay otros trozos en otras provincias, pero bueno, todo aporta. Me parece que van a ser el tercer actor por tamaño, pero digamos la lectura política también de otros que no están en Provincias Unidas, pero que hablan con Provincias Unidas, ¿no? Caso Jaldo, Sanz, Orrego, San Juan, Jalil, etcétera. Con lo cual, después va a haber otra lectura política. Uno dice, bueno, todos los gobernadores, ¿cuántos votos juntaron? Con sus propias listas. Ese va a ser un detalle muy importante a la hora del análisis político también, ¿no? ¿Y cuál es la importancia estratégica de Santa Fe y de Córdoba, provincias importantes en el padrón y que tienen a sus gobernadores bajo el sello de Provincias Unidas? A ver, primero me parece que lo que se está dando en este proceso de desgaste es precisamente una mirada de mucho público en esas provincias de interior productivo que está crítico, no solamente digamos de lo económico, obviamente, es muy crítico del estilo, crítico de cierta falta de sensibilidad, etcétera. Entonces, si vos decís que esto lo encabeza alguien de una provincia pequeña, digamos, no tiene la repercusión que sí obviamente tiene la fuerza del centro del país, con todo lo que eso implica, y el resto de los actores políticos también se lo va a tomar más en serio.
¿no? Que si vos decís, bueno, hay algún caudillo en el interior que pueda hacer una buena elección con proyección, digo, tipo Menem en su momento, digamos, no parece ser eso. Precisamente por eso, digamos, la mirada sobre provincias, digamos, que tienen peso político y económico, ¿no? Sí, y una fuerza electoral, Provincias Unidas es una fuerza electoral que junta al interior productivo en términos más tradicionales, Santa Fe y Córdoba. Después tenés una provincia donde la minería es muy importante, que es uno de los activos económicos del futuro. Y después provincia Nacho Torres en el sur, con el interior petrolero también, que también es un activo. O sea, es una fuerza que no solamente se ha construido en términos estratégicos políticos de una manera bastante inteligente, sino que aparte tiene las tres o cuatro actividades económicas que pareciera que son las actividades económicas sobre las que se debería construir un futuro, ¿no? Claro, estás planteando, Lara, que hay un discurso diferente al tradicional remanido discurso de la ancha avenida del medio, no somos ni libertarios ni kirchneristas, sino representamos al interior productivo desde gobiernos en líneas generales exitosos y que están planteando este mensaje diferente, ¿no? De hecho, bueno, hablamos de este discurso interior productivo, como decía Denis, hoy se reunió en la planta de Aluar, en Chubut, hay todo un mensaje detrás de eso, ¿no? Sí. Y gobernadores que tienen diálogo, como decía Carlos, con los otros gobernadores, inclusive con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, ahora estamos en un periodo electoral y quizás esos diálogos se manejan en términos de opinión pública más o menos a luz abierta, pero son gobernadores que son dialoguistas, que tienen conversaciones con sus colegas. De hecho, el famoso WhatsApp de los gobernadores, son gobernadores donde ellos participan y todo el tiempo coordinan. Entonces es una forma bastante novedosa en los últimos 20, 25 años de construir poder político. Al fin y al cabo fueron los 24 gobernadores los que presentaron estos proyectos, especialmente el de reparto de ATN, así que diálogo de mínima... Diálogo hay y hay coordinación, coordinación intergubernamental a nivel territorio y federal, ¿no? Digo, algo que nos sorprende porque los últimos 20 años, si queremos, han sido 20 años donde la política se lideró mucho desde la ciudad de Buenos Aires hacia el interior de una manera más radial. Bueno, ahora pareciera que se cambió el curso, ¿no?, de la energía y viene del interior hacia Buenos Aires, o al menos eso está tratando de plantear esta fuerza. Totalmente. No, y además, probablemente, bueno, allí donde el oficialismo nacional tiene mejores posibilidades electorales es precisamente en aquellas provincias donde logró acuerdos con los gobiernos locales. Claro, totalmente así. Caso de Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza. Sí, totalmente. En esos tres lugares, digamos, con alta probabilidad de que efectivamente la alianza Libertad Avanza, digamos, gane. Me parece que en general nos va a devolver una foto mucho más federal esta elección, independientemente, digamos, de que pueda ganar el gobierno nacional, etcétera, lo cual eso no solamente va a tener que ver con la gobernabilidad, sino también va a tener que ver con, bueno, la grilla 2027, ¿no? Digamos, y quiénes son más allá de que Milei pueda ir efectivamente a la reelección, bueno, quiénes son las otras figuras que pueden estar, digamos, en estas circunstancias. Antes, Carlos, hablabas de que en estas elecciones vamos a conocer un poco la aprobación del gobierno y tenemos algunos datos nuevos, ¿no?, que salieron hace poquito, que es el índice de confianza en el gobierno que realiza la Universidad Torcuato Di Tella, en donde se puede ver una caída del 8% en este último mes. ¿Qué ves en ese gráfico? Bueno, primero la mayor parte del año, desde enero para acá, el gobierno tuvo más bajas, o el índice tuvo más bajas que crecimiento, ¿no? Es en primer lugar. La segunda cuestión, muy importante para decir, es que es la primera vez que pasa por debajo de los 2 puntos en una escala que va del 1 al 5. El tercer dato muy importante, para mi gusto, es que tiene 5 datos el índice, y el que peor venía y ha tenido una caída muy profunda de 15 puntos es el que llama interés en el interés general, ¿no? Okay. Que es básicamente como esto que decimos de la falta de empatía o sensibilidad del gobierno, ¿okay? Pero ha tenido una caída descomunal. Con lo cual, digamos, está ya no en el mismo nivel, o está por debajo del nivel que tenía Macri en este índice en la previa a la elección del 17, ya es un detalle, ¿no? Y la segunda cuestión es que además está en su peor momento.
Entonces, me parece que toda esta confluencia de datos que va coincidiendo con lo que todos estamos midiendo, me parece que refleja bien un clima que, cuando uno correlaciona este índice con el voto, no siempre hay una correlación perfecta, matemática, pero digamos, es un buen indicador, ¿no?, de la tendencia, sin lugar a dudas. ¿Y Management of Fee también midió la aprobación del gobierno? ¿Qué se ve ahí? Bueno, lo que vimos fue una caída, ¿no? Una caída bastante importante de un mes a otro en la confianza, esto es, la confianza en la gestión de gobierno. Y creo que ahí agosto aceleró los tiempos, ¿no? Ya veníamos viendo mes a mes, sobre todo desde el mes de mayo, una sociedad que venía fatigada en el esfuerzo económico, en los recortes, lo conversábamos la otra vez, 8 de cada 10 tuvieron que hacer algún recorte en los hábitos de consumo, más del 50% manifestaba sentimientos negativos respecto de la situación actual, solamente un 11% puede ahorrar a fin de mes, el resto llega con muchas dificultades y este mes más del 50% manifiesta dificultades para llegar a fin de mes. Bueno, dados los sucesos por todos conocidos durante el mes de agosto, primero fentanilo y después los audios vinculados a Andis, eso aceleró los tiempos y esta caída en la confianza en la gestión del gobierno podría ser explicada un poco por eso, no por los hechos puntuales, sino porque una sociedad venía bastante agotada y estos hechos terminan de catalizar un agotamiento general que ya veníamos viendo. Bueno, y que además, según muestra el gráfico, fueron previos al resultado del 7 de septiembre. Fueron previos al resultado del 7 de septiembre. El 7 de septiembre, a mí me gusta hacer la analogía con el traje del emperador, ¿sí? La fábula del traje del emperador. Bueno, pareciera que la provincia de Buenos Aires ha sido el niño en ese desfile que dice el rey está desnudo, y eso animó también a muchos actores y también a la sociedad a poder manifestar descontentos respecto de la gestión. Y ya que estamos hablando de opinión pública, en tu última columna, Carlos, vos decías, bueno, tarda en sedimentar, no es de un día para el otro, y lo decías en referencia a las reuniones, a las negociaciones del gobierno argentino con el estadounidense. ¿Qué impacto puede tener electoral y económico estas negociaciones? A ver, de corto plazo yo creo que en la opinión pública no lo va a tener, ¿no? Porque debería, digamos, mantenerse las vamos a decir, las variables como el valor del dólar, deberían mantenerse como muy estables de acá al 26 de octubre. No da la impresión de... Parece que se tomaron una calma la semana pasada, no parece estar un poco más inquietas esta semana. Por lo tanto, al final, digamos, es el clima lo que termina impactando. Siempre es mejor tener aún con problemas, siempre es mejor tener un gesto de Estados Unidos que no tenerlo, pero de vuelta me parece que hay dos cuestiones acá. Uno es por experiencia, cada vez que tocamos el turno de Estados Unidos porque tenemos problemas, digamos, ¿no? Porque nos está yendo fantástico. Y la segunda cuestión es si efectivamente estas variables muestran nerviosismo o empieza a generarse clima de incertidumbre, ¿no? Ya todo el mundo habla de, bueno, cómo es la devaluación después del 26 de octubre, no sé si es así, pero es la conversación. Entonces, desde ese punto de vista te diría que de esto no puedes sacar rédito, ¿no? Porque además, digamos, uno de los principales temas, obviamente, es lo que decía Lara recién, indicadores de la economía doméstica que no van a cambiar en las próximas 3 semanas. Entonces, digamos, esto habría que ser poco realista, ¿no? Para pensar un efecto en ese sentido. Pero no es contraproducente este apoyo a Estados Unidos, ni tampoco la visita que va a hacer el presidente 12 días antes de las elecciones. Eso... No soluciona ya no surte efecto. No surte efecto. Creo que el nudo gordiano de toda esta situación tiene que ver con que estos golpes de efecto que se buscan en términos de comunicación política ya no tienen efecto en la opinión pública, justamente porque la opinión pública está pasando por una situación económica, la mayoría de la opinión pública está pasando por una situación económica que es muy cuesta arriba. Entonces eso sale mucho en los análisis más quali, ¿no? Esta idea de pase lo que pase al día siguiente, yo tengo que salir a laburar. Bueno, este tipo de expresiones que muestran una angustia y un agotamiento que estas por ahí maniobras más de propaganda política ya no tienen efecto sobre la ciudadanía, que es la que al final del día vota. O sea, los mercados votan
con las inversiones, pero la ciudadanía, que es la que elige, los mercados no eligen diputados y senadores, la ciudadanía sí, la ciudadanía está esperando otro tipo de cosas. Y sé que ustedes miden los sentimientos de la sociedad y la situación económica a futuro. ¿Cuáles son las expectativas hoy de los argentinos para dentro de un año? Bueno, ese dato este mes fue quizás o por lo menos a mí en términos personales me llamó más la atención, porque el 45% dice que cree que las cosas van a mejorar, pero más de un año. Hasta el mes pasado era, cuando preguntábamos cómo crees que vas a estar dentro de 12 meses, el 44%, 44, 45% decía creo que voy a estar mejor. Ahora ya ese 45% dice esto va a llevar más de un año. Vamos a estar mejor, pero mucho más de un año. Y hay un 35% que manifiesta que cree que no va a mejorar nunca. Entonces ahí creo que eso tiene más impacto que una foto, una reunión, un viaje, porque hay una sensación de angustia. Carlos, una de las apuestas del oficialismo para estas elecciones es levantar el nivel de participación, que haya mayor concurrencia. Hemos tenido, salvo Corrientes, que era una elección ejecutiva, el resto hemos tenido participaciones muy bajas. La provincia de Buenos Aires estuvo en el 60%, un poco arriba del promedio nacional. ¿Crees que es factible, es razonable esperar una mayor concurrencia ahora en las elecciones de octubre? Bueno, es una elección nacional, todos vamos a estar hablando de eso, que nos interese o no nos interese el tema, los medios van a estar muy atentos, creo que va a colaborar de alguna manera toda la movilización que está haciendo los partidos respecto, aunque más no sea pedagógicamente para explicar el sistema de votación, todo eso te pone en clima. Es probable, digamos, que haya más participación. También la pregunta acá es, bueno, si se favorece o no se favorece el gobierno con más participación. Por supuesto, digamos que es difícil de decirlo. A priori da toda la impresión, digamos, de que sí, si es gente que se quedó en la casa, dice, bueno, si tengo que optar, le voy a dar una mano al gobierno. Pero también es absolutamente cierto que el nivel de participación en las 8 secciones electorales del 7 de septiembre, donde ganó la Libertad Avanza, fueron prácticamente de los menores, ¿no? Con lo cual, esto es, yo digamos, si fuera el gobierno no cantaría victoria si digo va a votar más gente, entonces voy a tener más votos. Yo sería cauteloso también con esto, ¿no? Y además tenemos nueva boleta. Además tenemos nueva boleta. Ahí la nueva boleta puede tener dos efectos. Uno es que la nueva boleta genere confusión y entonces tengas quizás mucho voto anulado, mucho voto en blanco. Pero el efecto positivo, y en esto los partidos están haciendo mucha campaña en términos pedagógicos, es que la participación aumente quizás solo por la curiosidad de ver cómo se vota. En ese método nuevo. Claro, cómo se vota ahora. Bueno, eso sobre puede todo ser en los positivo. lugares que no lo tienen, porque hay provincias que tienen ya un sistema parecido. Esto sería básicamente para Buenos Aires. Sí, no, y para varias otras provincias que, pero para Buenos Aires, grandes, claro. De las grandes, sí, va a ser como una novedad. Ahora, las novedades tienen esto. Al principio por ahí no lo sabes usar muy bien. Y entonces eso puede generar algún tipo de problemas, tanto sea en el voto como después en el conteo final, ¿no? Sí, el caso de Provincia de Buenos Aires tiene la ventaja de que hay una sola categoría, ¿no? Claro. Acá tenemos Capital Federal, que bueno, tiene dos categorías, digo, te puedes marcar una y olvidarte de la otra, eso efectivamente puede pasar. La verdad es que la experiencia de las provincias que tienen boleta única, algunos que ya lo tienen hace varios años, caso Córdoba, Santa Fe, la verdad que la gente aprendió rápido, no tuvo problemas, si bien hay diferencia de sistemas, no es exactamente igual, digo, pero la verdad es que yo no desconfiaría tanto de la opinión pública. Bueno, el caso de la provincia de Buenos Aires, que nombré recién, es un caso especial, además, porque como decíamos antes, ya se votó en octubre para las legislativas, el gobierno perdió por 14 puntos, con lo cual casi le da cierto margen como para aspirar a un resultado, no a ganar, pero un resultado mejor del que tuvo en octubre. Sí, totalmente así, sin lugar a dudas. Veremos, ¿no? Digo, porque la verdad es que Milei, fuera del caso de Provincia de Buenos Aires, digo, la verdad es que Milei no le fue mal en el 2023 con el sistema antiguo, ¿no? Entonces, y eso que, bueno, digamos, tenías en algunos lugares, digamos, las nacionales y las locales. Pero lo cierto, digamos, es que ahora el clima general es lo que está en cuestión, digo, más allá del sistema de boleta. Yo
la verdad es que no le cargaría entre comillas, la culpa a la boleta, algo raro que vaya a ver el comportamiento electoral, ¿no? Sobre todo también porque, de nuevo, ¿no? Pensando en la opinión pública y en Provincia de Buenos Aires, esta campaña también tiene varios temas vinculados a candidatos y candidaturas que también están impactando en la opinión pública, hechos por todos conocidos. Entonces, eso también va a tener seguramente un efecto en las próximas semanas. Hay mucha fragmentación, además, de la oferta electoral. Sobre todo de la oferta electoral, que podría ser esta tercer salida, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, porque en Córdoba, en Santa Fe, tenemos Provincias Unidas, hablamos extensamente antes, pero Provincia de Buenos Aires no tiene eso. Todo lo que podría ser una tercera opción también va muy fragmentado. Entonces, cuando miramos las encuestas y vemos cuántos suman todos juntos, decimos, deberían, en términos estratégicos, haber ido juntos. Bueno, veremos qué sucede con eso también. Bueno, además, Provincias Unidas, en cada provincia es un armado diferente. En Santa Fe es básicamente el ex Cambiemos, mientras que en Córdoba es el peronismo tradicional, histórico, el cordobesismo. Sí, por eso, digamos, la pregunta respecto del peso, bueno, no es una lista solamente una especie de tercera opción, es la lista de los gobernadores, en muchos casos, eso por un lado. Luego, eso, digamos, tiene un peso de atención distinto, ¿no? Córdoba tiene el récord de 18 opciones, ¿no? Sí. Que Capital Federal tiene 3, etc. Entonces, lo que digo es, me parece que si vos sos una lista importante, pues esa lista del gobernador, es muy distinto de si sos una tercera opción de Provincias Unidas en otro lado, ¿no? Maramut decía en el último episodio del podcast que tiene para El Economista que van a hacer una competencia entre el oficialismo nacional y el oficialismo provincial en muchos casos. En muchos casos va a ser así. Claro. Y eso tiene que ver con cómo también se provincializa el discurso de cara a las legislativas, y lo positivo también en algún punto, que es que esta elección, digo, para rescatar algunas cuestiones positivas, esta elección creo que más que otras en el pasado, dado el contexto y el rol que ha tenido el Congreso en los últimos meses, muestra que una elección intermedia es importante, pero se lo muestra a la ciudadanía, y la ciudadanía de alguna manera también lo percibe, y sobre todo en el interior, ¿no? Es importante la persona, el diputado, la diputada, el senador, la senadora que mando al Congreso para el interés de mi provincia. Ahí creo que a nivel local, a nivel de federal, empieza un germen que ha sido siempre el bajo continuo del federalismo argentino, que durante los años anteriores estuvo un poco nacionalizado y un poco escondido, pero que sigue estando ahí presente. Y se dio a conocer, bueno, dijo el propio Macri que se reunió con Milei en Olivos, retomando el diálogo después de un año. Bueno, tiene que ver con un tinte más dialoguista. Por otra parte, en algunos lugares compiten, en otras provincias van juntos. ¿Qué se puede venir para después de las elecciones con Macri? Depende, a ver, vamos a ver el resultado, ¿no? Digo, también Macri es uno de los que dialoga con los gobernadores en general, no solamente con los de Provincias Unidas, eso por un lado. Luego, me parece que lo van a buscar a Macri porque lo necesitan, ¿no? Digamos, como para mostrar, digamos, cierta consolidación. Macri es una figura desgastada en la opinión pública, inclusive para el propio público Juntos por el Cambio, ex Juntos por el Cambio. Entonces, digo, me parece que mucho efecto no tiene, obviamente preferible que para el gobierno que exista esa foto y ese tuit de Macri, pero la verdad es que no va a cambiar la situación, digamos, ¿no? Por muy buenas intenciones que tenga, para un Macri que al día siguiente podrá decir, bueno, colaboramos hasta acá, mañana veremos. Muy bien. Lara Goiburu, Carlos Fara, los dos, muchísimas gracias por nos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.